Takoyaki Podcast, un podcast de cocinero en Japón. Minasan, konnichiwa. Takoyaki Podcast de gozaimasu. Bueno, pues hoy tenemos aquí a una gran amiga, una gran mentora, que gracias a ella estoy en los podcasts. Ahora resulta. Sí, ella fue una de las que me animó a estar aquí en esto de los podcasts. Y os quiero hablar de Aimi, porque yo ya lo dije cuando empecé esto de los podcasts, en el primero, que me gustaría traer a gente que aporte, es decir, gente que tenga mucho que aportar, que sepa de Japón, ¿no? y que lo haga en el idioma español. Y yo creo que Aimi es un gran referente, ¿no? Porque, bueno, con sus podcasts y todo lo que cuenta en sus redes, creo que es muy interesante. No creo que lo esté haciendo nadie más, tal y como lo hace ella. Y sobre todo, es que me gusta lo que hace porque le pone amor, ¿no? Creo que eso es importante, ¿no? Da igual si luego tiene repercusión, da igual si se hace famoso o si no se hace famoso, ¿no? Lo importante de hacer las cosas es que las hagas con amor. Por ejemplo, cuando fui este verano a Tokushima, hice una paella e hice una tortilla de patata a mis amigos mexicanos, ¿no? Y su madre, que tiene un campo y cultiva arroz, dice, mira, solo tengo este arroz, que es más malo que nada, pero con esto puedes hacer paella. Y digo, tú no te preocupes, déjamelo a mí. Entonces, claro, yo le hice la paella y me dice, ¿en serio has usado mi arroz? Porque está muy rico, ¿cómo has hecho esta paella? El ingrediente secreto de todas las cosas es siempre el amor, ¿vale? Es decir, da igual cómo tú hagas las cosas, y a ti te hace feliz mientras lo estás haciendo y lo haces con amor, eso va a salir bien. O sea, ya has cumplido con la misión, entonces eso es lo importante, ¿no? Y por eso yo quería traer a Aimi a mi podcast, porque creo que hace las cosas con mucho amor y, bueno, hace las cosas muy divulgativas, como a mí me gusta, ¿no? Entonces, como aporta mucho a la comunidad hispana, aquí está. Y hola, Aimi, ¿qué tal? Hola, mucho gusto a todos los escuchas de Takoyaki Podcast. Un placer estar aquí. Muchas gracias, Chema. Nada, hombre, el placer es mío, un honor. Y bueno, voy a leer los puntos de la entrevista, ¿vale? Que sepáis, los que nos estéis escuchando, que va a ser una entrevista que nunca habéis escuchado, ¿vale? Porque vamos a conocer a Aimi sin preguntarle nada. Es decir, yo voy a hablar de comida, pero ella, o sea, vais a conocer todo de ella a través de la comida y de la gastronomía. A través de preguntas, obviamente. Va a ser muy divertido y cosas muy extrañas, pero seguro que nunca lo habéis escuchado. Así que va a ser muy interesante y os voy a leer los puntos, porque esto es algo de los que me han dicho la gente que escucha mi podcast, que se pierde un poco a veces. Entonces, vamos a empezar con una pequeña presentación sobre Aimi. Vamos luego a hacer una pequeña introducción, ¿no? Y vamos a hablar del otoño en Japón. Después, seguidamente, vamos a hablar de Aimi y vamos a empezar la entrevista gastronómica. Es decir, empezamos con mini presentación, hablamos un poquito del otoño y empezamos la entrevista gastronómica. Esos son los puntos, así que Aimi-san, bueno, ¿quién eres? ¿De dónde eres y qué haces? Por favor, preséntate. Hecho. Pues desde el punto de vista gastronómico, como diría mi buen amigo Chema, yo soy japonesa, nací en Japón, en la prefectura de Kanagawa, allá en la región de Kanto, y crecí comiendo comida japonesa debido a que mi mamá era quien cocinaba en casa y pues comida japonesa era lo que se comía. Principalmente la comida con la que yo crecí comiendo es comida en la ideología, en el sentido de Ichiyu Sansai. Ichiyu Sansai es esta ideología, es el concepto japonés de que tienes una sopa, tu arroz, algunos platitos con proteínas, otros con verduras, o generalmente son 3 platillos, y de ahí el nombre, Ichiyu Sansai. Y eso es básicamente lo que yo crecí comiendo y con lo que me he formado hasta ahora. Esa es mi presentación gastronómica, Chema. ¿Te gustó? ¿Qué tal? Sí, muy bien. O sea, es muy típico, ¿no? Los japoneses suelen, bueno,
comer mucho, el desayuno o la comida, lo que sea, suelen comer muchos platitos y bueno, también con los chukemonos, ¿no? Cuando beben cerveza, Claro. los otsumami, esas cosas, ¿no? Exacto. Pero sobre todo es que les gusta mezclar los sabores en la boca. Ellos van comiendo un poquito de arroz, pero cogen un poco de encurtido. O sea, eso es muy japonés, eso sí es cierto. Y también cuando los japoneses hacen su sou sakuriori, suelen interpretar la cocina occidental de ese modo. Y yo he visto paellas en bol con, bueno, los mariscos por un sitio, el limón por otro, en fin. Lo he visto muy así, aunque no voy a opinar sobre eso. Pero sí, cuando hacen sou sakuriori también transmiten ese concepto, ¿no? del que tú has hablado. No te lo he dicho, pero vas a ser en este podcast la japonesa más mexicana. Así te he apodado, ¿vale? Ok. Sale. Y es que, ya que te he dicho eso, ¿cómo una japonesa sabe hablar tan bien español? Porque es que prácticamente, para mí eres nativa. O sea, no te he escuchado hablar en japonés. Gracias. O sea, te he escuchado hablar en japonés, pero digo, o sea, definitivamente hablan mejor español, ¿sabes? ¿Crees? Sí, yo creo Muchas que... gracias. Cuéntame, Muchas gracias. cuéntame. Pues fíjate que yo fui a la escuela en México, en la Ciudad de México. Cuando tenía 3 años nos mudamos de Japón a México y ahí me metieron a una escuela bilingüe. Bilingüe, tú dirías posiblemente japonés-español, pero la realidad fue que me metieron a una escuela que era inglés-español, bilingüe inglés-español. Fue ahí donde aprendí español. La verdad me costó mucho trabajo. Te puedo decir que yo no me defendía en el idioma español como hasta entrar a la primaria, tercero o cuarto grado, debido a que siempre en mi casa manejamos el japonés. Sin embargo, pues los años pasaron y heme aquí a mis más de 30 años, pues hablando ya un español mejor que el japonés, dices tú. Bueno, dices que tienes 30 años. ¿Te acuerdas cuando hablamos la primera vez? Digo, ¿tú tienes 30 años? No te creo. No, Gracias. es que se nota que eres japonesa porque los japoneses pues parecen más jóvenes de lo que son, ¿no? Pues te digo, es el Ichiyu Sansai lo que me mantiene así de joven. O sea, a comer al estilo japonés, ¿no? Supongo que comerás mucha washoku ryori, ¿no? Mucho estilo, o sea, la comida tradicional japonesa. Pero aparte, a mí también me dicen que yo tengo la fórmula de la juventud. Algunos me lo dicen. La tienes, por No sé, supuesto. no sé por qué, porque yo no tengo genes japoneses, ¿no? Pero sí, somos casi de la misma quinta. Y bueno, yo no hago nada en especial. Es decir, debería hacer más de lo que hago. Bueno, entonces, es interesante y me gustaría que, bueno, que le digas a mis seguidores o a los que nos escuchan dónde te pueden encontrar, en qué redes y que les expliques un poquito lo que haces en tus podcasts y lo que haces por tus redes. Porque obviamente tú y yo no somos tan conocidos en las redes, no somos famosos, pero es lo que decimos, ¿no? Tenemos mucho que aportar y no seguimos quizás el patrón del algoritmo, al menos a mí no me gusta, y por eso quizás no llegamos tan lejos. Pero los que somos pequeños tenemos mucho que aportar. Lo que pasa es que no nos da la gana estar a las órdenes de una aplicación. Entonces, llegamos cuando llegamos, pero vamos a llegar. Entonces, a mí me interesa mucho porque, o sea, tú lo que haces es lo mismo que yo, que es divulgar la cultura japonesa con vídeos, además que te lo curras un montón, o sea, no sé dónde sacas tiempo, pero lo haces todo muy bien. Yo no puedo sacar tiempo para... ¿Cómo crees? Claro, quiero decir que te lo curras mucho, ¿no? Trabajas mucho los vídeos y tal. Y claro, yo no tengo ese tiempo, no le puedo dedicar tanto tiempo, ¿no? Porque tengo otras cosas que hacer. Pero, obviamente, cuando lo tenga, lo haré tan bien como tú, o espero hacerlo, ¿no? Entonces, me gustaría que le dijeras a las que nos escuchan, a ver, ¿qué es lo que haces un poquito? Que cuando lo vean van a flipar, yo lo sé que sí. Y también, ¿dónde te pueden encontrar? Claro que sí, muchas preguntas, pero ahí vamos, ahí vamos. A mí me encuentran como @JapónCorazón en la mayoría de los medios sociales, Japón Corazón sin acento. Y Chema me está invitando a su Gran Takoyaki Podcast, pues por este proyecto que tengo, que es para divulgar la cultura japonesa,
desde el punto de vista pues más japonés posible, más como desde el corazón de una japonesa, como dice Chema, con mucho amor, y para que el público, para que ustedes que también están escuchando Takoyaki Podcast se puedan llevar pues un pedacito de la cultura japonesa como lo más genuina posible. La otra pregunta creo que era, ¿de dónde saco el tiempo? Pues para las cosas que uno le apasionan, pues uno saca el tiempo, Chema. Sí, sí. Te entiendo. Yo a veces tengo que pararme porque, claro, no nos ganamos la vida con esto. Al menos yo no. Claro. Y... Pero como dices, para allá vamos. Para allá vamos, ¿no? Entonces, muy interesante, ¿no? Tu contenido. Yo creo que lo haces muy bien. Y muchas gracias. Bueno, ya fuera de cámara te daré algunos consejos para más, que llegues a más público en YouTube, donde yo llevo bastante tiempo, ¿no? Claro, muchas gracias. Siempre aprendiendo de mi senpai, el buen Chema. No sé si senpai, pero... Pues bueno, el senpai en YouTube, como dices. Bueno, sí, pero como ves no soy... En verdad YouTube es constancia, no es otra cosa. Lo que pasa es que yo, por trabajo tal, no la he podido tener, pero a partir de ahora voy a ser más constante, ¿no? Ya está. En fin, si quieres empezamos a hablar de lo que es el otoño en Japón. Vamos allá. Bueno, pues empezamos hablando un poquito porque estamos ya en otoño en Japón y vamos a hablar de los productos típicos que nos encontramos en el otoño. Ok. Lo primero, yo creo que es el camote, batata o boniato, como se dice en España, ¿no? A mí me encanta. Cuando lo probé por primera vez en Japón, digo, ¿por qué está tan rico? Si está más rico que en España. O sea, yo lo he probado en España, está rico, pero en Japón ¿En serio? tiene no sé, es más intenso el sabor, es mucho más rico. ¿Qué te parece a ti? Pues a mí también me encanta. Bueno, yo le digo camote o boniato japonés. Te soy honesta, aún estoy por probarlo en otro país. Solo lo he probado en Japón, así es que no tengo esa referencia que tú tienes, que sabe mejor en Japón. Pero pues sabe muy bien y sabe tan bien que no se le pone ningún condimento como adicional generalmente. Cuando tú compras un boniato, un camote en Japón, te lo venden hecho sobre piedras, o sea, son piedras calientes que cocen el camote, y basta con que le pongas tantita sal encima, o a veces ni siquiera le pones sal y sabe muy bien. Está muy rico, está muy rico y aparte es lo que dices tú, las piedras y eso se ve mucho. A ver, en Tokio se ha perdido mucho la tradición, yo lo que veo, y se venden en convenios, supermercados. Tú ya vas viendo que están los boniatos o camotes fuera de la tienda, pero claro, yo me acuerdo, digo, cuando llegué a Japón yo quería hacer muchas cosas que vi en los animes sobre todo. ¿Dónde está el repartidor de los camotes o de los boniatos? Eso en Tokio no hay, al menos yo no lo he visto. Se ve raramente, ¿no? Ves a una persona por ahí vendiendo con el camión, pero no es lo habitual, yo no lo estoy viendo aquí en Tokio ya. Sé que si me voy a zonas más rurales sigue existiendo ese señor que vende boniatos, porque obviamente tenemos que pensar que son gente del campo que recoge sus boniatos y que los asa y que los vende, ¿no? Es más o menos así. Pero ¿tú has llegado a comerlo en camión, el boniato? Que digo yo que mola más, ¿no? Viene con la sirenita, no sé qué música hace, pero... ¿No? Ok, te voy a dejar un link para que se lo compartas a sus escuchas, porque... ¿Lo ponemos de fondo? Sí, porque, bueno, no sé cómo esté el tema del copyright, ya sabes que está bastante fuerte, pero tiene una vocecita como, pues como tú dices, de anime, como si hubiera salido del anime. Es una vocecita, el que pasa por mi casa, el que pasa por mis rumbos, tiene una vocecita... Yo le llamo como... ¿Conoces este género musical japonés que se llama enka, Chema? Por el nombre, ¿no? Quizás si lo escucho... ¿No? Bueno, el enka es un género musical japonés de la época de mi abuelita. O sea, como de los 50, 60, ahí estaba muy sonado el enka. Seguro que lo he escuchado, pero que por el nombre no caigo. La voz que se hace para cantar enka es una voz como de nariz tapada, ¿no? Entonces, a mí este carrito de camotes, de boniatos, me suena a nariz tapada, y literal en japonés solo te dicen Ishiakimo. Ishiakimo significa pues boniato hecho en piedra. Sí.
Sí, sí. pero te lo dicen como Ishiyaki wa, como de nariz Vale. tapada, es súper chistoso. Ahora ya sé qué músicas dices, ¿ves? Sí, lo había escuchado, lo había escuchado. Para que les dejes un link al sonidito a tus Ok. escuchas. Es como Pero los... yendo a tu pregunta, sí lo he comido en carrito. Es que tiene que estar más rico, yo creo. Porque ya no es solo... Porque cuando hablamos de cocina japonesa o de comer japonés, no solo estamos hablando de comer, sino de cómo comerlo, la forma en la que se come, la forma donde se come, es decir, la costumbre y todo lo que tiene que ver alrededor de donde comes, eso es la comida en Japón. Siempre hablamos de degustar, no. Cómo cortarlo, cómo comerlo, con los palillos y tal. Es que todo tiene una armonía, ¿no? Entonces, muy interesante. Y bueno, lo del yakimo me parece muy como los oya, o cómo se llama, los que venden fruta, ¿no? Y verduras aquí en Japón que me dicen, yo tengo una frutería aquí al lado y es que no puedo evitar imitarlo, lo siento, porque tiene sonidos muy chistosos. Sí, como, y digo, joder, lleva 40 años con esa voz y ahí sigue el tío, ella. En fin. A ver, otro de los productos típicos, las castañas, ¿no? Muy típicas también de Japón. Algún producto que... Porque hablamos cuando viene una temporada en Japón, se nota que viene la temporada. Te diría que incluso más que en cualquier otro país. Porque empiezan que si a decorarlo todo como en el otoño, que si a sacar productos, o sea, si no han sacado un chicle de camote es raro, porque es que hay bebidas, hay pasteles... hay hasta onigiris con camote que se están viendo ahora, el curry, o sea, es que mira, no lo quería decir, pero bueno, va a haber hasta paellas con camote, porque es muy típico. Las setas, ¿no? Las setas también son muy típicas del otoño. En fin, el nabe ya empieza a comerse, el oden, tú sabes, ¿no? Que es otro tipo de nabe, son los cocidos japoneses, ¿no? Con la llegada del frío, pues empezamos a comer cosas de cuchara, que le llamamos, ¿no? Y en Japón se come nabe, que nabe también es el recipiente, igual que paella es también el recipiente, pues de ahí viene el nombre, ¿no? Entonces, con esas cosas, las más detalladas las podéis encontrar tanto en las redes de Aimi como en el mío, ¿no? Que también tengo vídeos del camote y del nabe y tal. Dime, un producto que te guste mucho del otoño, dime cuál puede ser. Así que recuerdas con cariño o que desde la infancia lo comes. Aparte del camote, ¿no? Algo tiene que haber del otoño que digas. Claro. Pues un montón de cosas, porque como dices, Japón tiene mucho esa tradición que es de Kisetsu no Yasai. Kisetsu no Yasai en español significa las verduras de la estación. De Entonces, temporada, en español llamamos de temporada, ¿no? De temporada. Y pues son muchas las verduras o ¿qué serán? Los platillos que surgen en otoño, pero uno del que tú me preguntaste, el que tengas más cariño y al que le tengo más cariño son las castañas porque fíjate que cuando yo vivía en Tokio, pues como hace unos 10 años que estaba estudiando, cuando estaba de estudiambre, en la Universidad de Waseda, allá en Tokio, cuando regresaba a mi casa. Waseda, que no es cualquier cosa. Hostia, es una de las mejores. O sea, si fueras recién graduada y vas a buscar trabajo, que tú sabes que... Perdona que te corté, ¿no? Pero tú dices que eres de Waseda y ya está, ya te han pillado en la entrevista, ya no necesitas hacer nada más. Estar graduado de esa universidad... Cuidado, que ni siquiera Kishida, el actual presidente o primer ministro de Japón, ni siquiera él pudo entrar ahí. Y tuvo que conformarse con una universidad de menos, ¿no? Menos top. O sea, cuidado que estamos hablando aquí con... cuidado. Excelencia. Ya ven, por eso sale contenido de calidad de mi cuenta. Claro. No es conocida porque no quiere, yo creo, ¿no? Porque los recursos los tiene. Nada. ¿De qué estamos hablando? De las castañas. La castaña de las castañas. La castaña que te estoy dando yo, pero bueno, dale. Cuando yo vivía en Tokio y regresaba a mi casa a ver a mi mamá y a mi abuelita,
pues hacía cambio de trenes en la estación de Nagasta. En Nagasta pasa el Denposen, que es una línea. Muchos detalles, ¿no? Pero ahí hay un puestecito, como en muchas otras estaciones, hay un puesto, llamámosle ambulante, pasadas la entrada principal de la estación de tren. Entonces, pues yo me acuerdo, tengo este recuerdo vivido de que cuando bajaba del vagón del tren, me llegaba este aroma de castañas recién hechas, porque hagan de cuenta que hay como pues, un carrito, un puestecito, y ahí mismo están, ¿cómo se dice? ¿Rostizando? ¿Chema? Sí, ¿El verbo adecuado? Están rostizando las... asando, ¿no? Al menos en España, no lo sé. Pues sí, ¿Cómo fue? asar. Asando, sí. Están asando las castañas en una maquinita. Entonces te llega el buen aroma. Inclusive hay unas castañas que ya te las venden peladitas. O sea, están las de cascarita y las que ya no tienen cascarita. A mí me gusta pelarlas. Yo soy más a mí también. A nosotros también nos gusta más pelarlas. Otra cosa que empieza ya a verse, seguramente, es el kotatsu, ¿no? Es el brasero japonés. Que, bueno, es para calentarse, ¿no? Es una mesa camilla. No sería camilla, sino una mesa con un calentador debajo y luego unas mantas que le llamáis futón. Entonces, interesante porque tiene mucha similitud con mi tierra, porque nosotros también tenemos un kotatsu, pero es... Ándale. ¿Cómo es? Pues es una mesa normal, se llama mesa camilla. Hay redondas, también cuadradas, y se les pone una especie de futón, pero no se llama futón, sino se llama nahuas. No es nahuatl, no, es nahuas, ¿vale? Entonces, es curioso cómo decirlo, las similitudes que hay entre Extremadura y Japón en algunas cosas, ¿no? Porque, claro, tenemos kotatsu, nosotros también tenemos ¿Castañas? Sí, tenemos castañas, tenemos la fiesta de las chaquetías. ¿Sabes lo que te digo? ¿Y qué es la chaquetilla? La chaquetía es una fiesta de las castañas. ¡Oh! Es una fiesta del otoño donde se consumen castañas y, bueno, en ese... Nosotros también tenemos un cante como el del Yaki, ¿no? Y es que... ¿Pasa también un carrito? No, se pone allí, normalmente se pone una viejita, o esa es la tradición, allí a vender castañas. Y se dice, ¡la chaquetía! Y ya todo el mundo viene, come las castañas. Y eso es una pequeña tradición, ¿no? Y también tenemos kotatsu, tenemos brasero y se sigue usando hoy en día, aunque no está arriba, sino que está abajo lo que calienta. Y antiguamente en Japón el kotatsu se sabe que es diferente. Y en Extremadura igual. Se usaba picón, que es como las brasas del fuego. ¿Vale? Entonces, no sé qué te parece. Oye, Chema, esto se me hace pero tan interesante, porque eso es lo que yo siempre digo. Pintan la mayoría de mis conocidos, que no son como tan apasionados de Japón, pintan a Japón como este país lejos, exótico, es una isla, wow, ¿qué hay ahí? ¿Qué comen? Pero la realidad es que pues comemos cosas similares, bebemos cosas que se parecen. En este mundo globalizado también todos los productos que consigues en Japón son similares a los productos que podrías conseguir allá en tu tierra, en España. Entonces, sí, somos más similares, tenemos más similitudes que diferencias. ¡Qué bonito! Sí, el tema está en que, bueno, que se vende a Japón como algo exótico porque lo es, pero no somos tan diferentes. Lo único que Japón, al estar... Yo siempre he hablado del sakoku, ¿no? De hecho, en el último podcast estuve hablando del sakoku, de cómo... que fue por culpa de un español que Japón se cerró al mundo. O sea, gracias a un español o por culpa de un español, no sé cuál sería la palabra, Japón se cerró al mundo y llegó a nuestros días como es. Sí. Bueno, fue por culpa de un español, que escuchen el podcast, pero un español cambió la historia de Japón para siempre, eso es así, ¿vale? Fue el derivante de que Japón hizo que se cerrara al mundo, y es lo que te digo, parece que al cerrarse al mundo, Japón se concentró en Japón, entonces intensificó toda su cultura
Y al tener poca, digamos, intervención extranjera o ninguna, pues ha hecho que se haga como muy exótico, ¿no? Pero en verdad lo que han hecho ellos, o lo que habéis hecho, es conservar vuestras tradiciones mejor que el resto del mundo y lo ha hecho único. Pero en verdad, es lo que dices, no estamos tan alejados. Simplemente es que la visión Pues es hay menos... kotatsu en España. Ya con ¿había? eso. Sí, o sea, antes se usaba en toda España, me imagino que sobre todo en la zona castellana, no más del norte, pero ahora como que ya es típico de Extremadura. Es decir, es algo como... Sí, que ya no se usa en el resto de España, pero sí se sigue usando en Extremadura. Eso es el tema, ¿no? Pero un montón, ¿no? Así que bueno, vamos a empezar con la entrevista gastronómica. Dale. Así que vamos allá. No te pierdas la segunda parte. Yoroshiku onegai shimasu.